pero sí lo que he visto yo en las manifestaciones es que por primera vez hemos visto grandes colaboraciones con las uniones, con los grupos comunitarios, con las organizaciones que pelean para los derechos de inmigrantes. Este cierre de gobierno ha afectado significativamente, especialmente porque el año fiscal comienza octubre 1. En este año, cada año se dan 100,000 visas para aquellas personas que califiquen para la cancelación de expulsión. Van a tener que obtener una identificación, ya sea su matrícula de su país de origen o su pasaporte. Es muy importante que la gente se vaya preparando y solicite esto en la embajada de su país de origen, que lo pueden hacer con la acta de nacimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma, bienvenido a otra edición de Foro Más Latino, un programa donde fomentamos la cultura de la denuncia, sus denuncias, nuestras denuncias. Enviamos un saludo cordial a todos los rincones del país, a donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. El día de hoy le vamos a hablar sobre la reforma migratoria, una legislación que se ha quedado olvidada debido a los problemas del cierre del gobierno, de la crisis financiera y de la falta de un incremento al tope del presupuesto. Esos factores están causando que la legislación de inmigración aprobada por el grupo de los 8 senadores haya pasado a un tercer término. Ahorita la atención a este asunto es nula. Lo vemos en los medios de comunicación en inglés, ya que no hay interés, aun cuando estamos en el mes de octubre y se han registrado manifestaciones masivas e incluso desobediencia civil. Los medios no le han dado la cobertura suficiente. Uno de estos eventos ocurrió el pasado 8 de octubre, donde 9 congresistas fueron arrestados en el Washington Mall. Los manifestantes aparentemente violaron el cierre y se metieron a esas instalaciones para exigir la reforma migratoria. Los congresistas arrestados fueron John Lewis de Georgia, Luis Gutiérrez de Illinois, John Chakowski y Raúl Grijalva de Arizona, Al Green de Texas, Keith Ellison de Minnesota, Joseph Crowley y Charles Rangel de Nueva York. Estos legisladores fueron puestos en libertad, sin embargo, enfrentarán los cargos por desobediencia civil. Otro de los acontecimientos donde también se cayó en esta violación fue cuando los 9 soñadores o Dreamers intentaron pasar sin papeles por la garita de Nogales, Arizona. Cabe indicar que algunos de ellos ya contaban con el permiso de la acción diferida. Al momento de querer introducirse en el país, fueron arrestados y puestos en un centro de detención en Eloy, Arizona. Días después, donde algunos se declararon en huelga de hambre, fueron dejados en libertad. Por el momento están solicitando asilo político, algo que les podría tomar varios años. Y mientras que en Washington no se habla de la reforma migratoria, en el estado de California ya fueron aprobadas unas legislaciones en favor de la población indocumentada. Por ejemplo, serán otorgadas licencias de conducir para los indocumentados a partir del 2015. Asimismo, los patrones quienes exploten a estas personas indocumentadas podrán ir a la cárcel o incluso el gobierno estatal les cancelaría sus permisos para seguir operando. Otra legislación a su favor es que los hijos de indocumentados, quienes terminen una carrera en leyes, ya podrán ejercer. Algunos lo han llamado a esto el año de los inmigrantes. Pero surgen las preguntas, ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué un año más para que se les dé este documento? Bueno, por el momento hay más preguntas que respuestas ante estas legislaciones aprobadas por el gobernador Jerry Brown. Quiero resaltar algo importante. El pasado 5 de octubre, en todo el país, en 150 ciudades se registraron marchas y manifestaciones. Sin embargo, no tuvieron el impacto deseado. ¿Recuerda usted las grandes marchas que se registraron en el año 2006? Bueno, pues las de este año no se han igualado ni en intensidad ni en número. No hay euforia en las calles, no hay quien convoque, no existe ese comunicador o líder quien encauce esta lucha. Las agencias lucrativas de los inmigrantes podríamos decir que únicamente están llevando agua a su molino. Hoy le quiero presentar parte de lo que fue un foro comunitario sobre migración, el cual se realizó en la ciudad de Coachella, California, una zona netamente agrícola. En ese foro participaron el legislador Manuel Pérez,
el señor Nativo López de Hermandad Mexicana Latinoamericana, Joseph Vilela de Chirla y la abogada de inmigración Nora Milner. Durante el desarrollo del programa le estaremos presentando un análisis de lo último sobre esta reforma migratoria que parece se está quedando rezagada. Los republicanos no les interesa por el momento. Hablando de esto, quiero decirle que invitamos al congresista Gary Miller de Temécula, pero no pudo venir a este programa ni tampoco pudo enviar a su representante. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Recuerda la frase aquella que dice el que calla otorga? Pues no lo entendemos nosotros. Bueno, y si alguien nos está viendo de esa oficina, que por favor le avise a este señor que tiene las puertas abiertas. Queremos escuchar la posición del congresista Miller. Por otro lado, el día de hoy tendremos la presencia de la abogada de inmigración Jessica Figueroa y también de la defensora de los inmigrantes de California Partnership, Maribel Núñez. Antes de la pausa, lo dejo con estas declaraciones sobre la importancia de la reforma migratoria. La razón por qué es importante tener una reforma migratoria es porque muchas de nuestras familias no tienen acceso a los servicios, nuestros jóvenes están teniendo dificultad con el pago de la universidad, aunque muchos de ellos son muy inteligentes y tienen la habilidad de ir a la universidad. Ahorita en el momento su estatus migratorio los está preveniendo de tener un acceso a una educación buena que ayuda a nuestras familias y a nuestra comunidad. Por ejemplo, de 10 estudiantes que son hispanos, ¿cuántos de ellos son indocumentados? Esos números no los tengo ahorita, pero es algo que es muy significante, no nomás para los estudiantes ellos mismos, pero sus familias. Entonces, no es nomás la situación del estudiante individual, es de la familia y en la comunidad en la que viven, de no tener una comunidad donde hay miedo de salir y tener el potencial de que sean familias separadas al resultado de no tener los papeles o los documentos que se necesitan. ¿Con qué frecuencia llegan con ustedes personas que han sido deportadas? Que por ejemplo a la mamá la deportaron y el niño se quedó en la escuela. Bueno, las escuelas en muchas comunidades es la única parte, especialmente en nuestras áreas rurales, la única parte donde las familias van sin miedo. Entonces, escuchamos historias bastantes, más de lo que debe de ser, de familias que han sido separadas. Entonces, nosotros tratamos de trabajar con la familia, especialmente con los niños, y en nuestras escuelas siguen habiendo consejeros disponibles, pero muchas veces, por miedo, muchas de las familias no están buscando ayuda. Entonces, foros como este nos ayudan a poder hablar de los temas que son importantes en nuestra comunidad. ¿Qué piensa de la reforma migratoria? ¿Por qué se debe de dar ya? Pues se debe de dar porque debemos salir de la oscuridad todas aquellas personas que como yo, ¿verdad?, estamos en este país y que estamos ilegalmente y nos sentimos así como marginados. Dígame cómo es su vida, cómo vive en un día rutinario cuando va manejando y ve a la patrulla, ve a la policía. No vamos lejos, el otro día se me pegó la patrulla atrás de mí y pues ya iba sintiendo mucho miedo, mucha presión, mucha ansiedad y mi mente dio muchos giros, me va a quitar el carro, ¿qué voy a hacer? Y al final pues no sé, me siguió muchos bloques la policía y al final me dejó, ¿verdad? Pero es triste al saber que hay muchos amigos que los han deportado, muchos amigos los han parado y por nada le han llamado a migración y no, yo pienso que no es correcto que la policía se tome ese tipo de atribuciones que están fuera de su jurisdicción, pero lo hace. Entonces el que haya una reforma podemos andar más seguros y somos blancos de todo tipo de abusos, también de la gente que nos contrata para trabajar, nos quiere pagar cualquier cosa por el simple hecho de que somos indocumentados, cuando en realidad el trabajo lo hacemos al parejo de una persona que tiene papeles o que es ciudadano, que es residente. Como le mencioné anteriormente en la introducción, recientemente estuve cubriendo un foro comunitario en la ciudad de Coachella. Aquí le presento algunas declaraciones del superintendente del distrito escolar, Daryl Adams, quien nos habla sobre la importancia de una reforma migratoria y también sobre el tema de la desobediencia civil. How big is the problem from undocumented families that they have their kids in your district?
Yes, it does create some problems. You know, we're happy to know that the legislature and the governor and the assembly member passed the DREAM Act, which is going to open up opportunities for our students to go to colleges. And so we want to ensure that we have every program and service available to them, because, you know, we're all in need at some point in some time, but we have to help each other. And so the school district is seen as an important part of how we serve families and how we ensure that education is a big part of our students' maturation. And as they grow up and they come through the system, they should be prepared for college, career, and citizenship, because we all work together as partners. So we understand some of the obstacles out there, and we try to help mitigate those and create opportunities wherever we can. What can you expect from this immigration reform forum? I really do believe that the conversation must be had and must be continued, and we must see action, and that is what the Assembly member is about. And we support that, and we want to have as many people involved as possible to work on this, because it's a fair thing to do, it's the right thing to do. What do you think about the students if they walk out from the schools and they walk out because they support an immigration reform? What will be your position at that point? If the students decided to go out to protest or being involved in civil disobedience because they support the immigration reform, what will be your position? Well, our position, of course, is when school is in session, we want students at school and learning. But we also want to teach them the importance of citizenship, civic engagement. And so there's a right way to do that, and we use it as a part of our education of our students to teach them how to do it respectfully and to follow the tenets of democracy. And that means, you know, opportunity for free speech and to speak out when there's issues that concern them, and to be a willing partner in the solution for those issues. Para hablar sobre estas declaraciones del superintendente del Distrito Escolar del Valle de Coachella, Daryl Adams, le quiero dar la bienvenida a Maribel Núñez de California Partnership para que nos hable su reacción ante estas declaraciones sobre la reforma migratoria. Bienvenida, Maribel, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Su reacción ante estas palabras del señor Daryl Adams acerca de la necesidad de la reforma migratoria, donde él nos indica que hay una gran necesidad de esta reforma por la situación allí en su distrito, de que pues hay una gran cantidad de gente indocumentada, estudiantes e hijos de papás indocumentados. Desafortunadamente no nos puede decir el número, pero sí hace pensar de que es grande el problema, y por eso están apoyando al legislador Manuel Pérez para que lleve a cabo este tipo de foros comunitarios. Sí, estoy muy agradecida de que el superintendente está a favor de la reforma migratoria, que está apoyándolo. Una posición tan importante que tiene él es muy importante porque significa que la comunidad, los que son elegidos, están representando las necesidades de la comunidad. Me agrada también de que ve que si hay jóvenes que están participando y practicando el First Amendment, el primero Amendment que está en la Constitución, donde uno tiene la libertad de expresarse, de dar su opinión sobre algo que es importante para esa persona, que participen como individuos que viven en este país. Estoy muy agradecida de que está en favor en esas cosas. Durante 1960, en el derechos civiles, en el Civil Rights, muchos de los jóvenes, porque no trabajaban, iban a la escuela o iban al colegio, ellos son los que participaban en las manifestaciones. Y ellos son, si usted ve los videos, son los que atacaban los perros, que hacían los hoses, porque ellos estaban hablando sobre sus derechos civiles. Y esto es otro ejemplo de los jóvenes tomando liderazgo sobre derechos civiles, como la reforma migratoria. Entonces, siguiendo ese ejemplo de nuestra historia de Estados Unidos, que se ha llevado a cabo y que los jóvenes siempre han sido, siempre han sido enfrente de esa lucha. Y ellos son parte de ese movimiento, de nuestra historia que hemos tenido aquí en Estados Unidos. Maribel, en el 2006 se registraron grandes manifestaciones, grandes marchas en todo el país, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en Arizona, exigiendo la reforma migratoria. El pasado 5 de octubre también en 150 ciudades del país se llevaron a cabo estos movimientos, pero no se comparan con aquellas marchas, con aquellas manifestaciones. ¿Por qué?
Well, yo no podría decirle a usted, por qué había poquito menos números, pero sí lo que he visto yo en las manifestaciones es que por primera vez hemos visto grandes colaboraciones con las uniones, con los grupos comunitarios, con las organizaciones que pelean para los derechos de inmigrantes. Me gustaría a mí enfocarme más en las diferentes oportunidades que se han llevado a cabo con la colaboración con las diferentes organizaciones y estando en una mesa, hablando cómo todos nosotros queremos una reforma migratoria. Estaba yo mirando estadísticas donde muchos de los negocios, entrepreneurs, que gran porcentaje durante todo el país se ha iniciado por inmigrantes. En New Jersey, en Massachusetts, en California, hay negocios que se han abierto por inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes que trabajan en el workforce, ellos participan en la economía. Y para mí es una gran, estamos avanzando poquito a poquito, pero también se está mirando colaboración como nunca hemos visto antes. Podría ser la cobertura de los medios de comunicación en inglés, que no tenemos esa cobertura como anteriormente se tenía, incluso sobre todo hablando desde el punto de vista de los medios en inglés, que no le han dado esa cobertura. ¿Podría ser un factor? Pues no estoy segura si sería un factor. Lo que yo sé es que en el social media, como Facebook, Twitter, yo pienso que hay una gran oportunidad para hacer advertising de los eventos. Y yo sé que sí tenemos un gran apoyo con los medios de comunicación en habla español. Y sí hemos visto, siempre hay gran maneras de mejorar cobertura por el lado de medios de comunicación de inglés. Pero como le digo, si nosotros no ganamos cobertura, nosotros hacemos nuestra propia manera de salir la información con social media, con videos, con YouTube. Enfocándonos en la importancia de la reforma migratoria. Si no es de arriba, si no es de los medios de comunicaciones que son más establecidos, es grassroots. Pero está convencida que hace falta más trabajo. Sí, hace falta más trabajo, más apoyo con los medios de comunicación, pero como le digo, muchos de los jóvenes, ellos están haciendo su propio medios de comunicación con el social media, y es como a veces hay maneras que se cubre la historia, ¿no? Pero sí, siempre hay maneras de que mejore las comunicaciones del medio de... Tenemos que irnos a una pausa, pero cuando regresemos le quiero preguntar acerca del congresista Gary Miller, quien es republicano y no pudo venir con nosotros para hablar de la reforma migratoria. Lo invito para que vayamos a unos comerciales y también quiero reiterarle que se puede poner en contacto con nosotros a través del Twitter. Búsquenos como @MarcosPalma. Ya regresamos. Ahora le quiero presentar una entrevista con la abogada de inmigración Nora Milner, quien fue panelista de un foro comunitario realizado en la ciudad de Coachella y nos habla sobre la forma en que les está afectando el cierre del gobierno, asimismo la postura del líder del Congreso John Boehner y el número de las deportaciones. Escuchemos con atención. What's your take about that John Boehner didn't want to put the bill in the Congress? That way they can vote and say, okay, this is what we're going to work on it. Well, in my opinion, honestly, and I think the majority of certainly immigration attorneys like myself that have been very active in the political arena, is that we believe that what Speaker Boehner has done is a real travesty. He has allowed the Republican Party to basically be ransomed to a small group of Tea Party activists who have a dedicated goal to bring the United States to its knees until they get what they want. The sad part is that, of course, that has not only tied up millions of good Americans that are out of work right now, including veterans like myself, people that have served in the military like my husband, but also individuals who need an important bill, the immigration reform bill. It's being tied up again with the political atmosphere in Washington. Speaker Boehner, I believe, will honestly go down as the face of a real failure of the system. He's going to, I believe, and I've seen in the magazines and on various op-eds, that he will become the face of the failure of our government. I think as the years go by, when people remember the travesty that's happened this year, I think he will be the face that people will remember. Mrs. Miller, now the government is closed, the shutdown, the federal government is shut down.
how it's been affecting your cases? Because some courts are closed, Yes. and it's gonna. The only thing that is not closed is deportations. That's but how it's correct. been affecting your cases? That's correct. Right now, there's two areas of our practice. First of all immigration, administrative immigration cases, people that have interviews for a green card through a spouse or other family member, those cases are going forward. Immigration is actually funded separately. Immigration sustains itself by fees, so they're not tied to the government shutdown right now. So they're continuing to function. We haven't seen any closures of any immigration offices. However, on the other side of the house, the judicial side, the Department of Justice, of course, is directly tied to the federal government's funding. And so all of our cases nationwide across the United States have stopped. They're all suspended, except for individuals who are currently detained. The majority of the immigration courts around the United States for individuals that are detained are still open and functioning because those individuals have to get through the system, and frankly our government is paying for them to sit in jail. But non-detained cases, individuals who have been released on bond, all of their cases have been suspended. I've had 2 cases in the last week that have not gone to trial, and everything is on hold at this time until the government reopens. From 10 cases that you have, how many of them belong to deportations? You mean how many cases? percentage? I would say right now I'm handling probably close to 100 cases that are currently under various stages of deportation. Some of them are currently on appeals to the Court of Immigration, or the Ninth Circuit Court of Appeals. So they're at various stages, but I would say somewhere around 100 cases at one time that I'm handling in trials. Since the immigration system is broken, as an immigration lawyer, how do you feel about that you cannot do nothing about it? Well, I think it's just as frustrating for us as it is for everybody else. I mean, we have a job to do and we can't do it. The problem is too that it's not only that they're going to open when they open up the courts or they open up the government again. All of this backlog is going to have to be cleared, and the question is, how long is it going to take them to clear it? The current system in the immigration courts right now is that the judges are backlogged approximately 18 months on every case. They are overwhelmed with cases. Para ampliar más la información acerca de este tema dentro de la reforma migratoria, le quiero dar la bienvenida a la abogada de inmigración Jessica Figueroa. Ella tiene oficinas en Los Ángeles y también en la ciudad de Riverside, además de que tiene su programa de radio los domingos a las 9:30 de la mañana a través de la estación 96.1 FM. Abogada Jessica Figueroa, bienvenida a este programa. Háblenos acerca del cierre del gobierno. ¿Cómo le ha afectado particularmente sus casos de inmigración? Gracias, Marcos. Mira, este cierre de gobierno ha afectado significativamente, especialmente porque el año fiscal comienza octubre 1. En este año, cada año se dan 100,000 visas para aquellas personas que califiquen para la cancelación de expulsión. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado tuve 2 clientes que tuvieron su audiencia de juicio final en diciembre. Ahora, esos casos tenían méritos para que se les otorgara la residencia basado en que tenían más de 10 años viviendo en ese país y sus hijos ciudadanos americanos tenían enfermedad grave y el otro con una discapacidad grave. Sin embargo, cuando nosotros fuimos a esa audiencia, ya no había más residencias disponibles. La juez aplazó la cita a octubre 1 de este año, cuando salían las otras 100,000 visas, para que mis clientes tuvieran la oportunidad de tomar una de esas residencias. Estaban muy ilusionados que el martes 1 de octubre iban a recibir su residencia. Sin embargo, como se cerró el gobierno, se suspendió la audiencia. Ahora tenemos que esperar, no sabemos hasta cuándo, nos van a mandar por correo la cita de la próxima audiencia y quizá para ese entonces, cuando tengamos la audiencia, ya no van a estar disponibles esas visas. Entonces es muy desafortunado. Como dijo la abogada Milner, los casos de detención son los únicos que se están escuchando en este momento. Si usted tiene un familiar que está detenido por inmigración, ellos sí van a tener su audiencia y su audiencia de fianza. Sin embargo, todas las demás personas que simplemente tenían una cita para presentarse ante la Corte de Inmigración no están llevándose a cabo esos casos en este momento.
Abogada, ¿qué le quiere decir esta situación de que mientras que el gobierno está cerrado, y usted lo acaba de decir, no se están llevando a cabo ciertos trámites, por otro lado las deportaciones sí se están siendo implementadas? Particularmente también, ¿cuál es la situación para usted dentro de los casos de deportaciones? Le preguntaba a la abogada Milner acerca de las deportaciones. Ella nos comentaba que tiene 100 casos de deportación. Particularmente para usted, ¿cuál es la situación? Bueno, mira, en este caso yo tengo aproximadamente 30 en ese momento que están activos, que quiere decir que las personas han sido detenidas y están en esos centros de detención. Como acabas de decir, Marcos, las deportaciones no paran simplemente porque el cierre de gobierno se esté en estos momentos llevando a cabo. Los oficiales de ICE siguen trabajando y ellos también han sido afectados porque no saben si les van a pagar o no. Sin embargo, es obligatorio que se presenten a trabajar y que sigan procesando estos casos. Entonces, en cualquier momento que alguien cometa algún delito que sea serio, claro que van a ser entregados a manos de inmigración. Abogada, le agradecemos. Quédese con nosotros porque tenemos más preguntas para usted. Lo invitamos para ir nuevamente a una pausa, pero ya regresamos a Foro Más Latino. Mientras que en Washington, D.C. no se ponen de acuerdo, primero en abrir el gobierno y después en aprobar la reforma migratoria, en California le digo que este año se han aprobado algunas legislaciones en favor de la población indocumentada. Aquí le presento la declaración del legislador Manuel Pérez, representante de la ciudad de Coachella en Sacramento. Este año se parece que fue el año del inmigrante para nosotros a nivel estatal. Como dijo el señor López, este año pasamos leyes que realmente sí va a ayudar a nuestra gente. Las licencias, ya finalmente, después de 20 años de luchar por las licencias, ya finalmente ya tenemos las licencias para nuestra gente. Tal vez no va a ser perfecto la manera de cómo va a ser la licencia, pero ya al final de todo nuestra gente va a poder manejar su trabajo, ¿verdad? Va a poder manejar llevar a los niños a la escuela, a ir a compras o ir a una clínica, sin miedo. También pasamos la ley de acta de confianza, Trust Act, que ya al final de todo, y eso estaba pasando aquí en el Valle de Coachella, el Valle Imperial, y por muchos lugares del estado de California, de que cuando una policía, por ejemplo, lo para a uno, no nada más le quita el carro o su vehículo, pero también llaman a la amiga, al ICE. Pues ahora que pasamos esta ley, esto no debe pasar ya, ¿verdad? Y hay palabras o conceptos en la ley que uno no puede, una policía, por ejemplo, no puede discriminar. Y pues ya sabemos que también pasamos el acta de los soñadores. Ahora va a haber dineros, recursos para que uno pueda ir a la universidad. Eso pasó en 2011. Pero ese momento todavía sigue, ¿verdad? Otra ley que pasó este año con el Senate Pro Tem Darrell Steinberg del Senado es que si un empleador, por ejemplo, trata de discriminar a una persona que es indocumentado, diciéndole que le voy a llamar a la migra, esto ya va a ser explotación. Y nosotros como el estado de California le puede quitar a ese empleador su licencia y además mandarlo a la cárcel. Y hay más leyes que pasamos este año, ¿verdad? Las licencias de conducir para indocumentados después de muchos años, hay que esperar todavía un año más. Maribel, ¿por qué esperar un año más? Ya se ha esperado mucho. Sí, afortunadamente uno tiene que esperar un año, pero eso es lo que se puso en la propuesta y yo pienso que toma tiempo para poner en proceso todos estos varios cambios. Pero esperar hasta un año, ni modo, ¿verdad? Pero tenemos que estar muy felices en este momento que el gobernador firmó de las licencias, porque va a dar oportunidad que a nuestra comunidad, que son indocumentados, que puedan manejar sin miedo, sin temor, que puedan ir a su trabajo. Muchos de ellos van a, también eso lo va a traer mucho para la economía, van a ganar aseguranza,
van a pagar fianza para agarrar una licencia. Eso también nos beneficia en California, todos esos tipos de fianza y del ingreso que se va a llevar a cabo para lo de California. Todos nos beneficiamos para este tipo de legislación. Y que puede ser el principio o el modelo para otros estados, aunque otros estados pues ya están otorgándoles licencias de conducir a las personas indocumentadas, como es el estado de Nuevo México y también de Washington, a pesar de que han querido quitarles estas licencias a las personas indocumentadas, y el argumento principal es por el fraude. Pero por el otro lado tenemos que está también analizándose lo que es la seguridad en las carreteras, cuando una persona se ve envuelta en un accidente y no tiene ninguna identidad, alguna identificación, es donde comienza el problema. ¿Cuál será la diferencia, Maribel, con las licencias regulares para las personas que contamos con una licencia de conducir en California? Well, una persona que tiene una licencia que no tenga marca, es una licencia que podemos usar para identificación. De lo que yo sé, con esas licencias que van a ser marcadas, va a indicar que esta licencia es no más para conducir, no necesariamente para identificación. Eso es algo que muchos de los grupos que pelearon para esto supieron que esto es lo que iba a señalar la marca. Eso sería la mayoría de la diferencia de esa licencia. Ahora vamos con la abogada Jessica Figueroa. En cuanto a los documentos, abogada, para verificar la identidad de estas personas quienes van a solicitar su licencia de manejar, porque muchos de ellos pues han estado aquí de una forma pues sin una identidad, sin ningún documento. ¿Cuáles podrían ser esos documentos que les puedan solicitar para que a partir del 2015 ya puedan contar con ese documento? Claro que sí, mira Marcos, van a tener que obtener una identificación, ya sea su matrícula de su país de origen o su pasaporte. Es muy importante que la gente se vaya preparando y solicite esto en la embajada de su país de origen, que lo pueden hacer con la acta de nacimiento. Ahora también sabemos que el Departamento de Motores y Vehículos va a requerir los mismos requisitos que todas las demás personas, que es número 1, que tomen el examen escrito. Puede la gente irse preparando para solicitar del internet, bajar los cuestionarios, las posibles preguntas que le pueden hacer, o ir directamente al Departamento de Motores y Vehículos a obtener este libro donde tiene las preguntas. Después de que usted haya tomado ese examen por escrito, si lo pasa, puede tomar el examen de conducir, y ya al haber pasado los 2 exámenes, pues le otorgarían la licencia de manejar. Quiero agregar a lo que le habías preguntado a Maribel, Marcos, acerca de por qué hasta el 2015. Lo que nos han dicho es que el Departamento de Motores y Vehículos tiene que preparar los formularios, las aplicaciones que le darán a las personas para que puedan obtener esta licencia. Entonces, lo que ellos dijeron es que si logran tenerlo antes del 2015, es posible que el próximo año, en el 2014, empiecen a otorgar estas licencias. Sin embargo, no quieren darnos promesas de que sí van a ser, pero segurito que sí será en el 2015. Abogada, con respecto a este sello de las licencias de conducir para personas indocumentadas, porque pues vamos a tener una diferencia. Aquellos que tenemos un permiso para estar en ese país, o que somos ciudadanos de ese país, que tenemos residencia, pues tenemos nuestra licencia regular, pero estas licencias para estas personas indocumentadas pues van a tener ese distintivo. Entonces, ese aspecto no va a provocar desconfianza de que autoridades federales puedan percatarse de que son indocumentados, y desde ahí, desde ese punto de vista, identificarlos para posteriores detenciones por el departamento de ICE. ¿Usted le recomendaría a sus clientes que apliquen y que soliciten esta licencia de conducir? Mire Marcos, definitivamente yo sí le recomiendo a todas las personas que no tienen documentos que soliciten esta licencia de conducir. Sí va a tener la marca DP, que significa Driving Privilege en inglés, privilegio de conducir. Sin embargo, en el momento que una persona comete cualquier tipo de delito y la policía se da cuenta, está sujeta a que sea entregada a manos de ICE. Sin embargo, hay muchas personas que el único delito que han cometido es que son detenidas por manejar sin licencia. Entonces, en ese momento es que se los llevan a la estación de policía y los entregan con ICE.
Ahora, si ese fue su único delito y ahora ya va a tener una licencia, no va a haber ningún motivo alguno para que usted sea llevado a la estación de policía. Quizás simplemente se pasó un alto o iba en exceso de velocidad, y para ese caso sabemos que lo único que es una infracción donde le van a dar su citatorio, el ticket, para que así usted lo pueda pagar. Sabemos que muchas personas tienen desconfianza de aplicar para las licencias de conducir porque dicen, bueno, ahora ya voy a estar registrado, en cualquier momento van a llegar a mi casa y me van a detener. Esto no sucederá porque recuerden, las licencias es algo estatal. No es como que el estado de California va a mandar esta información a inmigración. Y sabes, Marcos, aquí es donde tenemos el mismo problema de que muchas personas quizá no van a aplicar por la misma razón que hay algunos Dreamers que no solicitan acción diferida porque tienen temor de que qué va a pasar en 2 años cuando se tenga que renovar el permiso de trabajo. Pero definitivamente yo a la gente le digo que en cuanto a estas licencias sean disponibles, que apliquen. Gracias, abogada Jessica Figueroa. Importantes consejos. Quiero reiterarle que la abogada Jessica Figueroa tiene su programa de radio los domingos a las 9:30 de la mañana a través de la estación de radio 96.1 FM. Le reitero, 96.1 FM, los domingos a las 9:30 de la mañana. Nuevamente vamos a comerciales, ya regresamos a Foro Más Latino. Ahora le presentamos algunas reacciones después de este foro comunitario realizado en la ciudad de Coachella, California. Este foro aparentemente iba a haber una pregunta y respuesta. Esperábamos que la gente hiciera sus preguntas, que se parara en un micrófono, pero no fue así. Las preguntas fueron puestas en un sobre y de esa forma las contestaban los panelistas. Escuchemos algunas de estas reacciones. ¿Qué piensa del foro? Muy bueno, es muy necesario para la comunidad. ¿Qué aprendió usted? Pues bastante de toda la información que dieron, es muy necesario. ¿Conoce usted alguna persona indocumentada? Bastantes, bastante. ¿Qué trabaja usted? Yo trabajo técnico en carrocería y pintura. ¿Piensa que se va a dar la reforma migratoria? Ojalá y que sí. ¿Por qué es importante la reforma migratoria? Pues porque toda la comunidad lo estamos esperando por muchos años, para toda la gente, para toda nuestra gente. No aprendí necesariamente mucho porque ya había venido mirando cómo se está desarrollando eso de la reforma migratoria y lastimosamente pues Washington parece que tiene flojera a no pasar eso y nosotros como inmigrantes no podemos esperar a que ellos decidan cuándo porque nosotros ya necesitamos una reforma migratoria. ¿Por qué ha tardado tanto la reforma migratoria? Es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Tú tuviste la oportunidad de preguntar? Sí, tuve la... ¿Qué preguntaste? Pregunté que qué estaba dispuesto el señor Pérez a hacer para detener el programa 287G. ¿Te gustó su respuesta? La respuesta, pues, la dejo en claro, no me gustó. Me gustaría... ¿Por qué no te gustó? Porque dijo que iba a intentar. A mí me gustaría que lo hiciera, que no intentara, que lo haga y que solucione los problemas que tenemos aquí en el Valle de Coachella. Este es el primer foro en español que se hace aquí en Coachella. ¿Qué piensas de eso? ¿Por qué no se había hecho ningún foro sobre inmigración cuando este tema de inmigración ya es viejo? En el 2006 hubo redadas, hubo manifestaciones en Washington, en Los Ángeles, en Chicago, donde se cargaron millones de personas y ahí no se habían hecho foros. ¿Qué piensas de eso? Pienso que bien, el primer foro puede ser que sea porque la comunidad se está organizando, hay muchas organizaciones que están luchando por los derechos de los inmigrantes aquí en Coachella. La ciudad se está organizando, hay muchos grupos que pelean por esos derechos y esperemos que no sea el último ni el primer, el último foro. ¿Qué te gustaría que cambiara del foro? Me gustaría que se enfocaran en soluciones más prácticas. Fue un foro de información. Me gustaría también que lo combinaran con qué pasos van a tomar para hacer este foro un poco más rico y más entretenido. Muy buenos comentarios se hicieron. ¿Qué aprendió? Pues así, pues a conocer más lo que es las leyes y todo eso. Vale. ¿Se lleva el sentimiento de que no va a haber reforma migratoria? Pues yo pienso que a lo mejor con la lucha sí se va a poder hacer. Pero los panelistas, ¿qué se lleva usted de ellos? No, pues muy buena, pues platicar muy bien, pues. ¿Usted tiene gente que es indocumentada? Sí, tengo a mi hijo, el mayor, y es lo que quería preguntarle aquí a la abogada. ¿No ha visto un abogado? ¿Eh? ¿No ha visto un abogado? No he visto. ¿Por qué no ha visto un abogado? Pues por desidia, lo que sea.
¿Y su hijo cómo anda manejando sin licencia? No anda manejando. No maneja. ¿Y cómo le hace para ir a la escuela? No va a la escuela ya tiene 33 años. Y le metí papeles, pero no ha llegado ni un permiso ni nada y quiero ver qué es lo que está pasando. ¿Usted tiene la esperanza que se dé una reforma migratoria? Yo tengo la esperanza que sí, pero pues ya, de repente pierde uno la esperanza, pues. Pero ahora con estos que hablaron, pues parece que sí va a haber algo. 11 millones de personas indocumentadas y más tienen la esperanza de que se dé esta reforma migratoria. Al final de este foro comunitario sobre este tema, usted pudo observar cómo las personas estaban bombardeando de preguntas a la abogada de inmigración. Desafortunadamente, pues todos ellos tienen que hacer una cita para hablar con la abogada. Washington tiene flojera, usted ya escuchó. Washington, los legisladores tienen flojera. Particularmente le reitero que invitamos al congresista Gary Miller para que estuviera con nosotros en este programa y no aceptó la invitación, no nos dio una respuesta de que iba a estar con nosotros. Le reitero que si alguien está viendo este programa, que le diga al señor Gary Miller que tiene las puertas abiertas para que nos diga qué está pasando con respecto a la reforma migratoria. Vamos a tener muchas familias que van a estar impactadas, que reciben programas de Food Stamps, SNAP. En California tenemos 4 millones de familias que están en Food Stamps, que no van a recibir ayuda. Ya oímos que el EBT card ya no están pudiendo poder agarrar comida. Esto ya se está sucediendo ya ahorita, que sus tarjetas no sirven de EBT. Y tenemos también alimentos para seniors. En California recibimos 27 millones de familiares de seniors que no van a recibir su alimento en California. Y también entrenamientos para trabajadores de disabilidad, 750 millones de dólares nacionalmente que impactan a familias aquí en California, y beneficios de desempleo, 86 millones de dólares en California que se va a perder si no tenemos un acuerdo antes del 17. Por eso las familias de California no podemos esperar, tenemos que actuar. Como digo, no estamos muy impresionados por Gary Miller, que no está haciendo nada para la reforma migratoria y no está haciendo nada para parar el government shutdown. De nuevo está enseñando él que no es líder, que representa el beneficio de nuestras comunidades. Y nosotros miramos que el government shutdown es nomás una manera para intentar parar sobre el cuidado de la ley de salud de Obamacare. Es la manera de que ellos quieren quitar fondos para esos programas. Lo iniciaron el government shutdown el 1 de octubre, primer día que Cover California, que es parte del intercambio de aseguranzas, que es parte de Obamacare, era el primer día de tratar de enrolar en ese programa, y lo hicieron para una manera para poner en riesgo ese programa si no cedemos con el government shutdown. Y vamos a tener personas ahí que van a hablar sobre los beneficios de ser parte de expansión de Medical, y también vamos a tener testimonios de personas que ya están en línea para aplicar para Cover California. En el primer día de Open Enrollment tuvimos tuvimos como 16,000 personas que aplicaron ese primer día, 30,000 personas en California que comenzaron el proceso y 1 millón de personas que fueron al sitio web. Rápidamente quiero ir con la abogada Jessica Figueroa nuevamente. Abogada, ¿tiene confianza de que se dé una reforma migratoria a usted este año? Pues mira, Marcos, creo que este año quizá no suceda mucho, pero claro que existe la esperanza que el próximo año tengamos una reforma migratoria. Sabemos que ya han pasado 30 años desde la última vez que hubo una reforma, y es algo que es muy necesario porque habemos muchas personas en este país que no tenemos documentos, entonces es importante que se lleve a cabo. Sabemos que durante el verano estuvo muy fuerte el tema y la esperanza era aún mayor porque cuando los 8 presentaron la propuesta de reforma migratoria y después que el Senado lo aprobó, pensábamos que ya estábamos muy cerca de una reforma. Sin embargo, desafortunadamente, en septiembre, con lo de la posible guerra en Siria y ahora con lo del cierre del gobierno, parece que este tema ha quedado un poco en la oscuridad.
Sabemos que la semana pasada algunos demócratas reintroducieron la propuesta de la reforma migratoria con algunas enmiendas para satisfacer a los republicanos, pero aún está en la oscuridad. Necesitamos más apoyo de que la gente salga y exija que haya una reforma. Brevemente, abogada, recientemente el presidente Barack Obama aprobó una legislación para que disminuyan las deportaciones. ¿En qué consiste esa medida del presidente Barack Obama? Bueno, mira, esto significa que quiere parar que las personas, por ejemplo, que no tengan delitos graves, que no sean delincuentes, que sea la discreción de ICE si van a ser entregados o no a las manos de inmigración para iniciar un proceso de deportación con el juez de inmigración. También sabemos que tenemos lo que se llama prosecutor discretion, donde le dan el cierre administrativo a las personas que lleven varios años en este país y que no tengan delitos. Así se para esta deportación y a las personas tienen la oportunidad de obtener su permiso de trabajo. Y es muy importante que esto siga, Marcos. Esperemos que sí se dé una reforma. Gracias, Maribel, muy amable, gracias por estar con nosotros de California Partnership. Maribel Núñez y también a la abogada Jessica Figueroa. Recuerde, la abogada Jessica Figueroa tiene su programa los domingos a las 9:30 de la mañana a través de la estación de radio 96.1 FM. Gracias, abogada. Gracias, Maribel. Vamos a una pausa, pero ya volvemos a Foro Más Latino. Los presidentes de esta nación han estado conscientes sobre este problema de la inmigración indocumentada. El señor Bill Clinton, George W. Bush, recuerda usted la enchilada del 2001 y recientemente las dos promesas del mandatario Barack Obama. En su primera administración indicaba que en los primeros 100 días daría una solución a este problema de la inmigración. Después, en su segunda administración, también lo mencionó, incluso propuso la acción diferida para los jóvenes indocumentados. En parte, gracias a eso pudo conseguir la reelección. Estas promesas me recuerdan esa frase que dice que el prometer no empobrece. Sabemos que de por medio está el Congreso, el cual está controlado por los republicanos y también por este grupo conocido como el Tea Party o los extremistas, quienes tienen secuestrado al país. Eso de acuerdo con los demócratas. La reforma migratoria está perdiendo importancia. ¿Se ha puesto usted a pensar qué pasaría si todos dejamos de poner gasolina un solo día? ¿O si no asistimos a trabajar un día? Si el gobierno puede estar cerrado, ¿por qué los 11 millones de personas indocumentadas no pueden hacer eso? Bueno, quizá porque no tienen un líder que lo represente. Pero ¿quién quiere hacer eso cuando los propios políticos no los toman en cuenta porque no pueden votar? Ese es el mayor miedo de ambos partidos, tanto demócratas y republicanos. ¿Quién podrá adjudicarse esos votos? Por el momento hay que esperar y no perder la confianza. Aún estamos en octubre y posiblemente después de abrir el gobierno, entonces pugnar, exigir por esta legislación donde participen no solamente los indocumentados, sino que también estén los artistas, los escritores, los cantantes, los intelectuales, los políticos, los religiosos, todos con un solo propósito, una sola lucha, una sola voz, un solo propósito: aprobar la reforma migratoria. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible este programa Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.